Ese fue el último momento en la carrera de caballo. Pero ¿qué es todo lo previo que hay que hacer para poder llegar a este momento? Me llamo Nicolás Barrenechea, soy médico veterinario, trabajo en Aras Rapetti y que nos dedicamos a toda la parte de cría de caballos pura sangre de carrera, todo lo que es reproducción, cría, recría y doma, hasta la etapa que los caballos se van al hipódromo, a Maroñas o a las Piedras. Bueno, lo primero es, sí, en realidad empieza antes de cuando nacen, las yeguas madres, que llevan una preparación. En los caballos de carrera no se puede aplicar tecnologías de reproducción, o sea que no se puede hacer ni inseminación, ni trasplante de embriones, ni clonación, o sea que es todo monta natural, tanto genética como física. Se elige el padrillo, se monta y bueno, y después a los 12 días post servicio se hace la primera ecografía a ver si la yegua quedó preñada, y después, si la yegua quedó preñada, durante la gestación, que dura 11 meses, se hace un monitoreo con ecografía de la preñez. A los 11 meses, más o menos, el parto, que ahí bueno, lleva unos cuidados especiales. Digamos, toda la parte primera después del parto también, los potrillos llevan una serie de cuidados. Y bueno, y después queda con la madre el potrillo en la etapa de lactación, que durante los primeros 3 meses, por ejemplo acá es solamente alimentación a leche, y después de los 3 meses ya empezamos a dar ración, una ración especial para ellos, hasta el destete, que es a los 7 meses, más o menos. Se separa el potrillo de la yegua, ese potrillo o potranca va con un lote de otros de la misma generación, y ahí es la etapa de recría, que es hasta los 2 años. Ya con 15, 16 meses un plan de ejercicios, porque no olvidemos que lo que tenemos que criar son atletas, hasta lo que es la doma, y después la doma y se van a Maroña. La doma es un proceso que es bastante, no voy a decir que es fácil porque no es fácil, pero es bastante llevadero, porque los caballos estos ya tienen mucho trato, mucho manoseo, son mansos. No es como agarrar un caballo que nunca se tocó en 2 años. Se agarran todos los días, de mañana, de tarde, para darles de comer. Entonces el domador lo que hace es básicamente empezar a ensillarlo unos días, después subirlo, pero es un proceso que dura más o menos unos 2 meses en total. Cuando el domador lo sube, que es a los 15, 20 días de que empieza, ya después los potrillos salen al campo, y eso les gusta mucho porque salen a trotar o a galopar en el campo, ven otros caballos y demás, y bueno, y es como una parte de la educación, pero que hecho acá en el campo es muy llevadero y es muy poco estresante para ellos. Mi nombre es Facundo Santesteban, soy entrenador de Sangre Pura de Carrera. Lo primero que tenemos que hacer es elegir los potrillos, que se eligen de año y medio cuando lo venden los aras, que son los lugares donde se crían. Primero que nada te tiene que gustar, pero se basa mucho en la genética, en la conformación de los animales, que la conformación no te garantiza que corra más o corra menos, pero sí de que puedan ser más proclives o no a lesiones o a problemas de salud. Bueno, después que lo entrega el domador, ahí que se entregan ahí ya te digo, se compran el año y medio, ahí se doman, que les lleva más o menos 2, 3 meses, ahí vienen al estudio y ahí empieza el entrenamiento, que es bien gradual, progresivo. Bueno, empiezan primero galope, mucho tiempo de galope, de trote, galope, que es una base, digamos, y a poco se le empieza a aumentar la intensidad, la distancia en las que van trabajando, y bueno, un promedio te diría que entre 6 a 8 meses es lo que te lleva a preparar un potrillo para correr una carrera relativamente corta. Claro, tenés como en los atletas humanos, tenés bueno, como todo, el calentamiento, trabajos aeróbicos, trabajos de velocidad, que son los anaeróbicos, que son los que esos son los que en definitiva incrementan el potencial del caballo después. Y bueno, ir viendo el equilibrio entre cuánto podemos exigir al caballo y sin provocar lesiones ni malestar en el animal. O sea, que el entrenamiento sea progresivo para que incremente su potencial. Es como todo, como los jugadores de fútbol y como en que hay muchos que tienen habilidad pero no terminan siendo buenos y no sabemos por qué. Bueno, con caballos pasa lo mismo, caballos que de mañana entrenan muy bien y no terminan siendo caballos buenos. O sea que el caballo bueno lo va a demostrar después con las carreras, y no son todos, son pocos.
El día de la carrera, particularmente yo, los caminos no se monta en la mañana de la carrera, solo caminan de tiro para estirar un poco con el peón, no se lo camina a la soga, para estirar y bueno, ahí entra, come alguna comida específica que es más liviana el día de la carrera obviamente, y bueno, de ahí esperar hasta el horario que tiene que entrar acá en Maroña al servicio veterinario, que es 1 hora antes de la carrera, tiene que estar ahí. Ahí lo revisan los veterinarios, los auscultan, le toman la temperatura, de que no tengan dolores, que no. Y bueno, y ahí pasan a los segundos boxes, que es donde se le pone la montura, o sea que es donde se ensilla el caballo. Y bueno, y acá vienen por acá, la redonda de monta, ahí lo monta el jockey y bueno, y se va a la pista. Bueno, sí, después de la carrera, en realidad el caballo termina, si ganó o entró, o primero y segundo puesto, van al servicio antidoping, donde se le saca sangre y orina. Y si no entró entre los primeros 2 puestos, ahí vuelve para el estudio, bueno, ahí se baña, camina, espera que se le vaya la fatiga y después se suelta la caballeriza. Primero solo con fardo y eso, y después más tarde se le da el grano, la ración principal. Depende de las carreras que corran, si son de menos distancia o de más distancia, cambia un poco la composición de la fuente de energía. Pero sí, o sea, previo a la carrera se le baja un poco la fibra y se le aumenta la energía. Y bueno, en realidad ellos van trabajando desde que son potrillos, lo van subiendo, se van conociendo. Por eso a mí siempre me gusta que como que ya entre ellos mismos, hay varios jockeys en el estudio, entonces bueno, como que ir viendo cómo ellos mismos se van entendiendo y que lo termine corriendo los que veas que hay afinidad como entre ellos. Es todos los días. Después del entrenamiento fuerte principal de la semana, yo personalmente, cada entrenador tiene su metodología, pero yo ahí lo dejo un día caminando y después vuelve a entrenar suave otros días. Y después de la carrera, por lo general son 2 días caminando en mi caso, ¿no? Y por un tema es más que nada eso, por un tema económico, de que las carreras más importantes, de mayor plata, digamos, de premio, son las de 2, 3 años, ¿no? Entonces acá el promedio de los caballos son la mayoría 2 años, 3 años, 4 años y 5 años y más ya hay pocos. Son caballos que son clásicos, que corren los clásicos o al revés, caballos de poca, que no son muy buenos, digamos, y terminan corriendo en el interior, en el CIN, o que son hipódromos del interior. Después terminan de correr por lo general las yeguas, van para madre a los aras. Los caballos, los que fueron buenos en la pista, van de padrillo a algunas aras, y si no terminan en otros deportes, en equitación, en raíz, algunos los llevan al campo nomás simplemente. Si son padrillos y fueron de buena genética y de buena campaña, terminan siendo padres en alguna ara. Las carreras de caballo son una tradición, para muchos una pasión, para otros una adicción y para los caballos el trabajo que les tocó.